Yo soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Ese tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Serna. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Y estos son de mis episodios favoritos que son con invitadas. Y más aún si son mis consultantes. Entonces, bueno, Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú? Camila, un placer saludarte. ¿Cómo has estado? Mil gracias por esta invitación. No sabes la ilusión que me hace. No, qué rico. A mí me encanta esto, compartirlo con la gente porque, bueno, tú y yo trabajamos hace rato, eh, pero me acuerdo de la profundidad de las conversaciones que tuvimos y cuando mis consultantes están abiertas a compartir un poco de eso con la audiencia, me parece que es supremamente enriquecedor, porque tú bien sabes que cuando uno tiene una lucha con el cuerpo, con la comida, uno guarda muchos secretos y uno se acostumbra a eso. Y cuando uno guarda secretos, se vuelve como terreno fértil para emociones como la vergüenza, como la culpa. Y se vuelve como un ciclo vicioso que se interrumpe en la medida en que compartimos lo que nos pasa y otras personas oyen y se identifican. Y es una maravilla porque es como que se rompe la ilusión de esa trampa que creímos por muchos años que lo que nos pasaba era vergonzante, era algo que no podíamos hablar. ¿Sí me entiendes? Y de repente nos damos cuenta que todo se puede decir y que nada es tan raro. Entonces, pues vamos a hablar de esto. ¿Listo? El día que comienzas a hablar, ese día comienzas a darte cuenta que te estás curando o sanando. Claro, sí. ¿Lo viviste tú? Definitivamente. ¿Cómo lo Eh, viviste, Julieta? Camila, si tú me hubieses preguntado en el 2020 si quería hablar sobre este tema, te hubiese dicho que no, porque incluso me costó mucho buscarte. Yo encontré por casualidad tu libro en la Librería Nacional y compré el libro, en una noche lo leí y al otro día te estaba escribiendo porque yo quería tener con quién conversar acerca de este tema. Digamos que las personas muy cercanas a ti se dan cuenta que hay algo que no está funcionando, tú lo intuyes, pero ni siquiera se es consciente. Y Ok, hablarlo sí que se vuelve retador claro que sí. Bueno, ¿de verdad lo leíste en una noche? en una noche, Tremenda. en Qué una noche. lectora. Wow. Sí, 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 sí. No, es que yo cuando me tomo las cosas a pecho me las tomo muy en serio. Entonces, en una noche me leí tu Lo libro. veo. Sí. Y antes de eso, porque obviamente estos temas que yo hablo, pues no soy la única. ¿Habías visto, leído, oído algo similar o nunca te habías topado como con estos temas? O sea, ¿fue una gran sorpresa para ti encontrar ese libro o qué pasó? Fue una gran sorpresa. Tú fuiste la primera persona. Ah, wow, ok. Es decir, mira, si quieres yo te explico lo que a mí me sucedió. Yo tuve un trastorno de conducta alimentaria cuando ya fui adulta. De niña tuve una adolescencia muy normal, una relación con mi cuerpo maravillosa. No conocía lo que eran dietas, ni contaba calorías. Es decir, era una relación espectacular. Además que provengo de una familia donde todo gira alrededor de la buena mesa. En mi familia valoran mucho la buena comida. Entonces, para mí era muy normal, nunca hubo ninguna angustia alrededor del peso, a pesar de que mi papá fue un hombre con obesidad, ¿sí? Pero eso no nos afectaba. Entonces, cuando yo ya estaba muy grande, con una hija, de repente me encuentro en esta situación. No puedo decir cuándo comenzó o por qué comenzó, pero sí cuándo. Fue en octubre del año 2018. Estaba en un centro comercial y dije,
no voy a comer más. Pero así, fue un pensamiento a las 4 de la tarde, me acuerdo perfectamente. Y entonces a partir de ese momento yo dejé, digamos, de comer lo que yo comía. Y, y eso va cogiendo una ventaja que uno no se da cuenta, además que todo lo valida. Cómo estás de flaca, cómo estás de bonita, cómo estás de fitness. Y, y cuando ya uno siente que eso no está bien, no se sabe cómo consultar, a quién preguntarle, ni eso cómo funciona. Entonces yo estaba caminando por casualidad un año después, en el 2019, 2020, y encontré tu libro y yo dije, ay, alguien me va a explicar qué me está pasando. Entonces compré tu libro, lo leí, me encantó. Tu concepto sobre el set point para mí fue revelador. Y en ese momento yo tenía un trabajo maravilloso en Estados Unidos, yo soy abogada, y entonces en mis tiempos libres asistía en Miami a una biblioteca comunitaria y ahí comencé a leer mucho más sobre lo que a mí me estaba sucediendo y me hice mi diagnóstico, sabía ya o sea, ya me lograba entender perfectamente, pero tú fuiste la primera persona, digamos, que me pudo explicar en términos científicos y prácticos lo que a mí me estaba sucediendo. Wow, bueno, mucho ahí, ¿no? Entonces, primero que todo, esa historia de que un día decidiste no voy a comer, ahí creemos que ese pensamiento fue original tuyo, como que a ti se te ocurrió, Julieta Ujú, tuvo una idea. Sin embargo, eso es cultura, ¿no? Pues para que lo tengamos en cuenta. Eso lo absorbiste de alguna película, de comentarios, de cosas que viste y se formó la idea. O sea, eso no es original tuyo. No se te ocurrió a ti, no es producto tuyo, que es importante de saber. Eso responde a una cultura particular en la que vives, ¿cierto? ujú. Y eso del set point, por otro lado, también es súper liberador. Eso no solo te sirvió a ti, sino a muchos de mis consultantes, porque como que engrana algo, como de repente su cuerpo tiene un sentido. Ah, tiene esta forma porque tiene una herencia genética, porque, no sé, por ejemplo, yo veo las piernas de mi mamá y eran igualitas a como son mis piernas ahora. Y eso tiene un sentido que uno puede entender, sí, como lógicamente, pero también como trascendentemente. Como que el cuerpo de uno tiene una razón de ser y y es más fácil de respetar esa realidad, ¿sí? Entonces lo del set point, claro, tiene una gran evidencia detrás, que es este rango de peso que, en el que nuestro cuerpo le gusta estar en cuanto a acumulación de grasa, hace que, por eso es que existe la diversidad corporal en cuanto al peso, pero tiene mucha trascendencia si lo entendemos intelectualmente, pero también lo podemos como llevar más allá y después de agredir mucho nuestro cuerpo, de no entender por qué es como es, de querer que sea diferente, de repente tiene un sentido. Y eso es muy bonito, ¿sí? Ujú. Camila, y mira esto que es muy llamativo. Cuando tú dices que esa idea no nació en mí, sino que fue implantado, es decir, hubo algo que me llevó a tomar esa decisión. Si hago memoria, evidentemente yo tenía, digamos, eh, mucha información porque soy muy buena para hacer ejercicio. Y de hecho, la gente me puede decir, vos siempre has sido flaca. De hecho, me cuesta subir de peso toda la vida, pero era muy buena haciendo ejercicio y entonces ese pensamiento tiene mucho que ver con esa cultura fitness de ese momento porque yo hacía mucho ejercicio, pero como provengo de una familia donde se comía arroz, mazamorra, frijoles, chicharrón, leche, no leche de almendras, no leche, bocadillo. Entonces, un Qué día mi delicia. pensamiento fue, Mm. si comiendo así tengo este cuerpo, cómo sería Mm, comiendo, no comiendo, ¿cierto? O comiendo menos. total, total. Claro, digamos que ese es la superficie del pensamiento, ¿cierto? Ese Ujú. fue mi invento. Cómo sería mi cuerpo de impresionante si así es bonito? ¿Cómo sería si comiera como comen las fitness?
¿cierto? Ahí Pero estás hablando de la optimización, ¿no? Que eso tampoco es tuyo, eso hace parte de la cultura, muy vinculada a la cultura fitness, ¿no? Como siempre más, siempre mejor. más, exacto. Optimización. Exacto. Camila, sin imaginar el costo tan alto que eso tiene. Si uno fuese consciente de eso, Dios mío, cuidaría mucho de lo que dice, de lo que escucha, de lo que oye, de lo que ve. Mira, era mamá, estaba casada, muy buen trabajo, digamos que la vida me sonreía, era abogada, pero también trabajaba como modelo, hacía comerciales de televisión y demás. Entonces, eh, digamos que a mí me costaba mucho luego entender yo por qué tomé esa decisión. Es que yo no estaba, digamos, yo no sentía, en ese momento yo pensaba que yo no tenía ningún problema de autoestima, que no, 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 yo decía, qué tan extraña esta situación. Y definitivamente entonces es un tema cultural, surge alrededor de ese tema fitness. Y lo del set point, Camila, fue revelador porque el punto en el que yo me angustié profundamente no fue cuando me vi tan flaca, porque digamos que las mujeres dirían, ay, qué maravilla, qué delicia, y tienes abdominales muy marcados y una cantidad de cosas. No, no fue ahí. Fue cuando yo me sentaba a trabajar. Yo además soy docente de cátedra en la universidad, en la Facultad de Derecho, en una universidad en Medellín, y en ese momento estaba haciendo una investigación muy interesante en derecho privado sobre extinción de dominio, y yo me sentaba a trabajar y no me podía concentrar. Y sentía a las 9 de la mañana una fatiga, un sueño, y las ideas no hilaban. No podía razonar ni pensar como yo estaba acostumbrada, y ese fue el punto donde más me asusté y dije, esto no es solo un tema del peso, es que no puedes pensar bien y ya todo se vuelve un mundo. Mm. Te iba a preguntar por los costos, porque dijiste, tiene un costo muy alto. Ahí más o menos lo comenzaste a decir. ¿Qué más? Sí, toda la parte cognitiva, pues que además afecta a tu vida profesional. ¿Qué más? ¿Qué más viste como costo? Camila, unas prácticas muy extrañas que luego las comprendí. Pero, por ejemplo, como hay que comer poquito, pero tú tienes ganas de seguir comiendo, entonces asumes unas prácticas alrededor de la mesa muy raras. Por ejemplo, comer muy despacio, porciones muy pequeñas, inmediatamente levantarte de la mesa y hacer algo porque si te quedas ahí te van a dar más ganas de comer. Entonces, el comer poco viene unido a realizar mucha actividad, a una especie de hiperactividad constante para mantener ocupado tu cuerpo y tu mente y moverte mucho. Entonces, luego investigué que eso tiene que ver con una reacción de una parte muy primitiva del cerebro, donde cuando tú ya no tienes alimento, tu instinto animal dice tienes que moverte mucho porque debes buscar otro Me lugar donde gusta. encontrar alimento. Entonces te mueves constantemente. Entonces yo hacía mucho ejercicio, almorzaba y me paraba inmediatamente a lavar los platos, luego hacía una cosa, luego hacía la otra. Fue mi momento de mayor productividad, aunque me sentía muy cansada y no pensaba bien, fue mi mayor momento de productividad laboral porque yo decía, la única manera de no pensar en comida es estudiar y leer mucho y trabajar mucho. Entonces, ese costo es muy alto y hay uno que es tristísimo. Y es que te invitan a comer o a almorzar o a salir y eso se te vuelve la situación más estresante del mundo porque tú no sabes, porque te sacan de lo que tú puedes comer o lo que te has permitido comer. Entonces, ¡ay! Vamos a almorzar hamburguesa el domingo con mi hija. Ay, no, 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 no. Vamos a cine y entonces no se puede comer crispetas. O te invitan en diciembre a comer natilla y buñuelos. No, pues ¿cómo? Mejor me enfermo. Durísimo, durísimo porque eso es un aislamiento social y como enfrascarse en la mente, o sea, una constante rumiación. Todo el tiempo. Incluso tú te levantas y todo el día, entonces lo peor de todo es que ya tu pensamiento todo es alrededor de la comida, o sea que tú Mm. ya perdiste libertad porque tu mente está secuestrada alrededor de un tópico, de un tema, la comida.
Entonces tú te levantas, sabes que vas a comer muy poquito y por la noche te acuestas con hambre y lo disimulas tomándote una aromática, un té, tomando mucho café. No, 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 Camila, eso es Sí, es tremenda carrera de la tremendo. rata, definitivamente muy dura. Emocionalmente, ¿cómo estabas? Irritable, triste, ¿cómo estabas emocionalmente? Ida. Ida. En la casa me decían, pero ¿qué te pasa? Claro, cuando uno tiene hambre, pues qué concentración tiene para sostener una buena conversación con tu Mm, familia, con tus para estar amigos. presente, claro. Estar presente. Mm. No, no estás presente, estás muy irritable, todo te da rabia, claro, obviamente. Los chistes no te parecen chistosos. Entonces, emocionalmente también es muy Mm. costoso. Sí, eso dices, el estado de estar presente es muy bonito porque hace poco tuve una charla con otra consultante y me decía que sanar todo esto le dio su libertad y definió la libertad como poder estar presente, ¿sí? Como elegir dónde pone su atención. Mm. Y me pareció súper bonito porque eso es el costo, ¿sí? Esto es lo que te roba esta lucha, que es muy alto. Entonces, no estamos hablando de algo superfluo, como de una señora está haciendo dieta, no, es algo que te roba tu capacidad de poner atención donde tú la quieres poner realmente, porque te secuestra, ¿sí? Te secuestra. Y, y si tú ya eres adulto, piensas, pero ¿por qué? O sea, siempre te estás preguntando dónde surgió. Y me tomó muchos años darme cuenta de cuál fue, digamos, el detonante real. No fue la cultura fitness, no, ese fue el mensaje y era un validador, ¿sí? Pero había un tema de fondo mucho más fuerte y, y digamos que ya han pasado 6 años, 6, 7 años, y aún así todavía tu mente a veces o muy seguido piensa alrededor de eso, pero ya sin tanto miedo. Bueno, Ya no. antes de entrar a cómo es ahora, vamos como más despacio para que la gente no se pierda el hilo de tu proceso. Entonces estabas ahí, se te ocurrió esta idea, te metiste en este ciclo vicioso, en un momento dado ya no podías pensar bien, afectó tu trabajo, estabas así de emocionalmente, dijiste necesito ayuda, te encontraste con un libro. ¿Qué comenzó a pasar de ahí para adelante? Bueno, entonces mi personalidad es lo que llamarían una mujer perfeccionista. No digas. Sí, sí, claro. Perfeccionista, hacer algo mal, no, imposible. Ajá. Entonces, eh, como todo, entonces decidí, voy a investigar esto a fondo, yo voy a leer no solamente temas, digamos, más empíricos, coach, sino que literatura científica, que además es difícil comprenderla porque yo soy abogada y ese lenguaje no es tan fácil de entender. Y entonces el conocimiento te permite empezar a entender y cuando uno comienza a entender, pues entonces se siente, digamos, perdonado, como venir. Eso es que eso no, no es que tú tengas algo raro, sino Exacto. ¿Sabes qué es lo que pasa con la educación? Que yo la incluyo siempre en mis programas, es desmitifica. Entonces lo aterrizas, baja a tierra. ujú, Ya no es una ujú. cosa como una sombra, lo que tú dices, muy rara, muy avergonzante, sino que baja a tierra, ¿sí? Y se Sí, desmitifica. Es más sí. fácil trabajar con eso. Exacto. Mientras tanto, el proceso no es sencillo, Camila, porque mira lo que sucede. Entonces, en mi casa, obviamente, mi esposo en ese momento estaba muy preocupado, mi mamá, mis tías, y entonces el nutriólogo me sugirió una dieta que para mí era una exageración de comida. Yo lloraba cuando me servían el almuerzo, pero lloraba porque yo miraba papa, yuca, arroz, plátano. No.
no, 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 yo me quería morir. Yo decía, ¿qué es todo esto? Y entonces eso es muy difícil. Empezar a romper eso es muy difícil y tú tienes una hija y entonces la hija está sentada en la mesa y entonces ¿cómo haces para parecer normal pero teniendo esa angustia y todos los ojos observándote? Eso es muy difícil sentir hambre, eso sí es horrible. Esa es una sensación muy triste cuando se tiene hambre y es, digamos, por elección, pero lo digo entre comillas, todavía peor. Y algo que me gustó muchísimo es que me hizo muy consciente de cómo nuestra cultura y nuestro entorno no ayuda y muchas personas, y digo sobre todo mujeres, tienen trastornos de conducta alimentaria y no se han dado cuenta. Entonces, eso sí que me parece triste, porque quizá les falte un poco de perfeccionismo para llevarlo al extremo, pero sí tienen muchos rasgos y se es supremamente infeliz y supremamente esclavo. Entonces, eso no hace buena la existencia. Te sirvió la educación. ¿Qué más te sirvió? Me sirve hacer cambios. Habían, digamos, temas en mi vida que ya creo que fueron los detonantes. Y entonces, eh, no hay problema que resista una decisión. Entonces, tuve mucho tiempo para pensar y empecé a notar cuáles eran las cosas que me generaban tanta incomodidad. Y no era alrededor de la comida, evidentemente, habían otros asuntos en mi vida. Y entonces el día en que empecé a realizar esos cambios, a tomar decisiones sobre lo que no me gustaba, ese día todo empezó a cambiar. Entonces dije, ¿cómo es la vida que yo quiero diseñar? Y entonces, cuando ya es muy doloroso, pues entonces ya tú no tienes otra alternativa, o cambias, cuando ya es muy doloroso, porque casi siempre así funciona con el ser humano. Rara vez toma una decisión razonada, racional, razonada y consciente, sino que son las circunstancias. Cuando ya duele mucho que tomas decisiones y haces cambios. Ahí fue cuando comencé, hice unos cambios en mi vida, en algunos asuntos en los que no estaba contenta y conforme, y mágicamente también mi relación con la comida comenzó a mejorar. Ok, no sé hasta dónde quieras compartir, pero ¿qué tipo de cosas más allá de la comida? Danos un ejemplo. Sí, mira, yo estaba casada con un hombre maravilloso, maravilloso. Todavía lo es. Y ya estamos separados y tenemos una relación que, digamos, es extraña porque no suele ser lo común. Tenemos una relación excelente. Pero me costó mucho darme cuenta que él y yo nos habíamos alejado profundamente. Y como todo en la vida, uno no se casa ni para divorciarse, ni emprende un negocio para quebrarse. Entonces, cuando tú te das cuenta que el matrimonio no va a funcionar como tú querías, pero además, digamos que no existen motivos sociales que validen tu decisión de divorciarte, eso es muy difícil de asumir esa decisión. Y entonces yo creo que eso era, digamos, el trasfondo de esta situación. Así que cuando mi esposo y yo nos divorciamos, ahí comienza un cambio muy positivo en mi vida, sobre todo en el tema de la alimentación. Ahí estás diciendo algo maravilloso que yo cada vez entiendo más y que aprovecho mejor, y es la oportunidad que nos ofrece la comida para abrir la puerta y mirar qué más hay. No Ujú. es la comida, ¿sí? No, Eso es no, no difícil de es. oír. Es difícil de oír cuando uno siente que es la comida y que si soluciona eso todo sería diferente. No. No es la comida necesita ajustes, evidentemente no es que la dejemos quieta, pero al final termina siendo como esta puerta que abrimos a nuestra vida, a estos aspectos que no queríamos ver, tal vez, ¿no? Y no estoy diciendo, de nuevo, no estoy diciendo que la comida no importe, la comida es un aspecto que hay que mirar, hay que indagar y hay que hacer ajustes para sanar y restablecer esa relación. Lo que digo es que hay más oportunidad de lo que nos imaginamos. La comida es el síntoma.
A través de la comida se vislumbra el síntoma de lo que hay realmente. Totalmente, yo lo puedo ver también en mi vida así, o sea, cuando yo luchaba con la comida, con una historia muy diferente a la tuya, pero pues al final todo termina siendo bien parecido, como estas obsesiones, miedo a engordar, miedo a los alimentos, ser muy obsesionada con lo que como, querer controlarlo. Bueno, en fin, cuando vivía ese infierno en la adolescencia, yo pensé que ese era el tema, ¿sí? Y lo sané, de verdad que yo atravesé eso y lo sané, pero fue años después que comencé a ver cómo se encadenaba con otras cosas mucho más profundas, que en mi caso tenían que ver también con ansiedad, que termina siendo otro síntoma, tampoco la raíz. ¿Cuál es la raíz? Y eso es lo que a mí ahorita me fascina, porque la raíz termina siendo como una desconfianza básica en uno mismo y en la vida. Para mí, esta es mi hipótesis. Eso es lo que nos pasa y lo aprendemos de la cultura, lo aprendemos de mil maneras que nos enseñan que somos inadecuadas en nuestro cuerpo, en nuestras maneras. Y claro, aprendemos esto de como de esta desconfianza básica en que hay algo muy difícil allá afuera y que no tenemos los recursos y las capacidades para manejarlo. Y a veces la comida se vuelve eso que es como un mediador. No sé, es como un distractor, algo que se lleva toda nuestra atención y ahí queremos controlar. Exacto. Y Camila, mira que también es muy importante y valioso lo que dices. Te tocó en una época de tu vida distinta a la que yo te estoy mencionando. Esto Mm. suele pasar en la adolescencia, es más común, pero también le pasa a las mujeres grandes, a las que ya son Sí, mamás. total, A mí claro. me pasó cuando tenía 30 y que, no sé, 32 años, 33 años. Sí, es menos frecuente, pero mira que como que la presa o las personas más susceptibles a que les pase esto, más grandes, vienen vía fitness, ¿sí? Claro, claro. Camila, y en esa época yo seguía a dos grandes figuras del entretenimiento que me fascinaban sus cuerpos y eran cuerpos muy parecidos a los míos. Entonces yo decía, claro, y es que estas niñas, es que ellas no comen arroz, es que ellas comen es chía. ¿Cómo Arroz puede? de coliflor. Claro, claro. Entonces yo las miré y yo decía, Dios mío, y ellas, si yo tengo esta capacidad, porque yo tengo una muy buena capacidad física, o sea, yo pude haber sido deportista con seguridad, pero yo decía, claro, es que a mí no me ayuda esta comedera en mi casa común y corriente, como comen en los pueblos, cómo sería comiendo así. Y ahí es, claro, y es vía fitness muchas veces. Y hoy yo todavía lo veo, es que yo sigo en este entorno porque además vivo en Medellín, sigo yendo al gimnasio. Hay cosas que no van a cambiar, ¿sí me entiendes? O que no quiero que cambien todavía porque todavía estoy ahí. Pero entonces yo lo veo y yo digo, ay, Dios mío, hay una cantidad de validadores y de información equivocada y es muy triste, Camila. Y lo peor es que no hay información cercana. Ahora sí, ahora hay un poco más, pero de todas maneras falta mucho porque la gente tiene unas ideas equivocadas sobre los trastornos de la conducta alimentaria, muy equivocados. El comer tan sano, por ejemplo. Claro, y como te gusta hacer ejercicio, entonces, ¿qué tomas y qué dejas de esa cultura? Tomo la disciplina y es un medio, y el fitness y el deporte forma disciplina, carácter, ¿cierto? Porque muchas veces haces lo que no quieres, todo el mundo no quiere levantarse a hacer ejercicio y ni todos los días, a pesar de eso lo haces. Y eso lo pasas a tu vida profesional, familiar y afectiva y es muy valioso, es decir, eso es maravilloso. Pero qué rico cuando uno lo hace ya desde otro punto porque está tan enfermo, digamos, está tan en riesgo su salud el que no hace ejercicio como el que lo hace en exceso, o desde otras motivaciones, que es el punto medio donde yo ya lo veo. ¿Voy a ir al gimnasio o voy a hacer ejercicio por qué razón? ¿Por miedo a engordar? ¿Por miedo a perder este cuerpo? ¿O porque lo disfruto y a lo largo del día me da energía y hace que se sienta súper bueno el resto del día porque piensas bien, con claridad, tienes energía? Si esta es la motivación, qué delicia. Si la motivación es que miedo porque ayer comí mucho, entonces hoy voy a compensar. No, qué tristeza. Claro, pero te pillas. Sí, Si claro, eso llega, te absolutamente. pillas y ya Sí, sí, sabes sí, cuál es tu claro. intención.
Claro, no, Camila, y te digo, puede ser, yo ahí no estoy segura. Yo quiero pensar que sí, que algún día pasará, pero ese pensamiento todavía existe, claro, total. Y yo me como, hoy, por ejemplo, Camila, yo me como todo el plato, todo lo que me sirve, sin elegir. Esto sí, esto no, 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 todo. Pero mi mente piensa, ay, Dios mío, todo lo que te estás comiendo, así todo me lo como. Pero ese pensamiento está. Me encantaría el momento en el que yo me siente y yo, como le pasa a mi hermana, que ella se sienta y está conversando y comiendo y no pensó que se comió nada, o sea, ella lo hizo natural y siguió su vida. No, yo me lo como, pero no, ahí estuvo ese pensamiento. Yo te diría que haz las paces con ese pensamiento, o sea, la mejor vía para que un pensamiento se vaya es que lo dejes estar ahí. Al punto en que le prestas menos y menos atención, se esfuma. Si le paras mucha atención, si le pones mucha atención, ahí comienza a coger más fuerza. Entonces ni siquiera le pelees, deja que esté ahí, deja que el pensamiento aparezca y no te importe, porque esa es la mejor manera de que un pensamiento se vaya disolviendo, ¿sí? Hacer total paz con ese pensamiento porque no dicta tu conducta. Ahí es la clave, ¿sí? No dicta la conducta. Lo ves, aparece, pensamiento no es nada, es efímero. Entonces, ¿qué Ujú. importa si lo tienes? Y lo que importa es qué haces, ¿sí? Sí. Camila, y quiero resaltar algo del proceso de recuperación, y es que sola o solo y con tus propias fuerzas es muy difícil. Entonces, ayuda muchísimo tener recursos. Un podcast como el tuyo, un libro como el tuyo, una asesoría, una guía. Eso es fundamental. Y aunque uno pueda, por ejemplo, como en mi caso, que todo lo estudiaba, me iba para una biblioteca, analizaba, es decir, lo hice todo, todo hasta hacer las razones desde el psicoanálisis, ¿sí me entiendes? O sea, yo lo tomé desde todos los puntos de vista, yo necesitaba saber qué me pasaba. Y hoy, por ejemplo, pienso, fue fundamental, por ejemplo, las conversaciones que tú y yo teníamos. Los teníamos en pandemia, yo me acuerdo, a las 5 de la tarde. Y terminábamos de conversar y yo me sentía mucho más tranquila porque tú me dabas consejos que parecen, digamos, muy simples, pero que son importantísimos en ese momento. Tú, por ejemplo, me decías, ¿y qué es lo peor que te puede pasar si pesas 100 kilos? ¿Qué es lo tan grave que puede pasar? O tú me decías, yo te decía, ay, Camila, es que ayer comí mucho. Hoy digo, eso no era nada, pero para mí era mucho. Y entonces tú me decías, ¿y hoy vas a almorzar y vas a comer? ¿O ya almorzaste y comiste? Y yo, sí. Ah, bueno, y mañana va a ser igual, no pasa absolutamente nada. Lo que pasó ayer se quedó ayer, hoy es un día nuevo. Y son pequeños, digamos, trucos o ideas que funcionan maravillosamente. O sea, sí se necesita un acompañamiento y una ayuda. Sí, es súper terapéutico porque digamos que la persona que está enfrente tuyo funciona como tu espejo de Ujú. cosas que tú solita no podrías ver. Y digamos que si tu reacción automática es que si percibes que comiste mucho en la noche, es saltarte el desayuno, yo te tengo que decir que eso se llama compensación y que eso contribuye al desorden alimenticio, ¿sí? Porque no lo verías de otra manera. No ayudan tampoco los comentarios de la gente bien intencionada y que te quiere, pero que no tiene conocimiento de esta situación. Porque entonces yo sí, pero ¿cuál es el problema? Coma, Mm, mm, coma. Claro, mm, como si fuera tan fácil. ujú. Sí, 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 sí. Sí, y esos, y también a veces de estos gurús influenciadores, que yo no voy a decir nombres obviamente, pero que mandan como unos postulados al aire que son muy complejos. El otro día, no hace mucho tiempo, veía como alguien que recomendaba que si vas a comer mal, mejor no comas. Eso se puede interpretar muy mal por alguien que tiene un desorden alimenticio porque es como validación para no comer, ¿sí? Entonces, no se puede descontextualizar una frase así como mandarla al aire porque tú no sabes quién la agarra y cómo la agarra. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y no solo Otra, para el que tiene un trastorno, mm, porque es que todos esos mensajes quedan en el inconsciente. sí, 100%. ¿Entiendes? Y es verdad, y hay muchísimos. Eh, yo, por ejemplo, un día decidí no sigo una cuenta de aficionados o aspirantes a conocer de nutrición y demás, porque realmente lo único que hacen es desinformar y hacen mucho daño. Sí, bueno, sí, no hay que saber tanto de nutrición además. ¿no?
Es que para qué, o sea, uno tiene que trabajarse en ese vínculo que uno tiene con la comida, porque eso importa más. Exacto, así es. Julieta, Así. para ir terminando, te quería preguntar cómo se siente. Comenzamos con que tú no hubieras sido capaz de hablar de esto en un podcast y ahora estás en un podcast, ¿sí? Estás en un podcast de Caracol Radio. ¿Cómo se siente hablar de estos temas? Sabes, yo lo hago, Camila, como una señal de gratitud a la vida y a Dios. Es más, es la primera vez que lo hablo, digamos, de esta manera con mis amigas o a veces con mi familia. Tengo pequeños comentarios alrededor del tema, pero digamos no tan profundos como en este momento que lo estoy conversando contigo y con muchas personas que lo están escuchando. Pero lo hago como una señal de gratitud a la vida porque eh, qué felicidad saber que se puede sanar, que aunque es un proceso largo, no sé si es para todos, pero en mi caso ha sido muy largo, pero que se puede y es sobre todo un mensaje para las personas que están atravesando por eso, que, que se entiende, que tengo, digamos, la empatía y la consideración para lo que sienten, porque es muy complicado y es muy difícil de entender, no es tan fácil. Cuando a ti te dicen, no, mira, es que sufre de esquizofrenia, durísimo, impresionante, pero cuando tú lo ves, digamos, porque esto es a veces de manera disimulada, porque es que hay desórdenes alimenticios que no se ven tan, no son tan evidentes físicamente, por ejemplo, Como pero en tú tu tienes caso. un... Exacto, en mi caso es que no, nadie podría considerarlo. Sí me veía muy flaca, pero pues era muy fitness, no, nada más. Pero cuando tú tienes esa lucha en tu mente, eso es un infierno, Camila. Entonces yo lo hago es como una invitación y una señal de agradecimiento y una invitación a las mujeres, las niñas o los hombres que hoy atraviesan por esa situación, vengan, tomen herramientas, tomen una decisión, porque se vive muy maluco ahí. Gracias, Julieta. ¿Algo más que quisieras compartir para cerrar la conversación? ¿Algo que tú quieras decir que quedó por ahí faltando? Camila, quiero agradecerte profundamente por ese esfuerzo que tú haces hoy de ayudar a las mujeres a mejorar su relación con el cuerpo, con la comida, pero más que eso, la relación con la autoimagen, el autoconcepto y el autoestima. Tres tópicos tan diferentes, pero que todos finalmente son lo que nos lleva muchas veces a esta situación. Y entonces no es tan fácil hacerlo porque hoy, digamos, hay una demanda, una oferta grande alrededor del tema, pero no todo el mundo sabe llegar. Entonces yo te quiero dar las gracias porque tú a mí me llegaste al corazón. Ay, qué bien. Bueno, es que yo creo que es que por eso es que me motivo mucho a hacer lo que hago, porque es que llegarle al corazón a alguien, no, yo no me imagino nada mejor que eso. As- Es que ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Sí me entiendes? ¿Por Profesionalmente, qué ¿para qué más? O más? sea, ¿qué Si no más? vas a ¿Qué hacer un más? cambio, si no vas a ayudarle a alguien, así es. Bueno, Julieta, te agradezco mucho. Gracias por estar en este espacio, por tu coraje, por compartir tu proceso, porque yo creo que las personas que oyeron esto se llevan un pedazo de ti. Las que vienen Muchísimas por el lado gracias. del fitness, que no son pocas, van a decir, uy, yo pasé por ahí o uy, yo podría caer ahí, ¿me entiendes? O sea, se levantan todas las banderas rojas por este tema del Sí, fitness. es Entonces, muy fácil. no es ir en contra del ejercicio, ni mucho menos. A ti te encanta, a mí me encanta también hacer ejercicio, pero es lo tóxico de la cultura fitness que también existe esa faceta y está muy presente. Creo que es como omnipresente en la cultura, tanto que no la vemos y ahí nos vamos metiendo como te pasó a ti y no nos damos cuenta en qué momento de repente no podemos parar de pensar en comida. Exacto, Entonces, mira. Lo más importante hoy en día es ser consciente, tener conciencia. ser consciente de lo que tú te dices y también de lo que le dices a los demás. Por ejemplo, las mamás frente a sus hijos. ¿Cómo te relacionas con tu hijo y la comida que consume tu hijo? De acuerdo. Sí. Bueno, Julieta, te mando un abrazo grande, que tengas un buen día y acá bienvenida en el podcast. Si otro día quieres volver a hablar de algo que faltó.
bienvenida. Maravilloso, Camila, que estés muy bien. Gracias por este espacio. Un abrazo. Chao. Hasta luego, que estés muy bien. Chao.